El comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Un saludo afectuoso a los compañeros aquí en la mesa y al pueblo dominicano en esta tarde. Señores, yo he sido, en cierto modo, un vigilante, ¿verdad? Un modesto vigilante de las acciones de la Junta Central Electoral, porque el órgano más importante en un proceso electoral es el árbitro, y la Junta Central Electoral es ese árbitro. Y en un país como este, arbitrar no es fácil, porque hay tantas pasiones en el ambiente político y todo el mundo se considera ganado. Y si pierde es porque el árbitro se inclinó para el otro lado. Eso siempre ocurre en cada proceso electoral. Sin embargo, hay que reconocer que la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo aceptable para la conducción de las elecciones. Ha venido cumpliendo mínimamente con todo su calendario electoral. Y las elecciones están planteadas ahí para el 19 de mayo y pienso que no hay mayores quejas. Sin embargo, la oposición sometió un pliego de 35 puntos a la Junta Central Electoral. Y la Junta ha venido complaciendo a la oposición casi en cada uno de ellos. Por ejemplo, el asunto que era tradicional en los procesos electorales aquí, el que se instalaran carpas frente a los recintos de votación, eso la Junta lo prohibió y de manera enérgica, aunque ya la ley lo prohibía, pero era una costumbre que existía y se manifestó la Junta en ese sentido con una resolución para definitivamente prohibirlo. El asunto de los plazos para los bueno, excúsame el lapso. El asunto de la Junta se dio, por ejemplo, la no coordinación que ha existido entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. La Junta se dio recientemente a reimprimir las boletas de Nueva York, o de la circunscripción número 1, de la cual Nueva York es el principal centro de votación, por el asunto del orden de un candidato de uno de los partidos de la oposición. La Junta se dio en eso. Con relación a la cédula, ¿verdad? Que la misma Organización de Estados Americanos señaló eso en su informe de la compra de cédulas alrededor de los recintos electorales. La Junta tomó una decisión de ampliar el plazo de sacar la cédula de las personas hasta el 18 de mayo, es decir, un día antes de las elecciones y de manera gratuita. Que ese es ya un gran avance, porque antes te podía comprarle la cédula a una persona 10 días o 15 días antes de las elecciones o comprársela para que no vote o comprársela para dársela el mismo día de la votación en la puerta de la mesa electoral. Ya no se podrá hacer eso, porque los que están acostumbrados a vender su cédula ya tomarán las previsiones necesarias y sacarán 2 y 3 duplicados alegando que se le perdió. Bueno, pero la Junta decidió eso, y eso para complacer a los partidos de oposición, y nosotros vemos eso muy ajustado a la transparencia necesaria del proceso. Pero, ¿qué pasa? Que la oposición está solicitándole cosas a la Junta que pienso que la Junta no puede, no está en la capacidad de complacerlo. Por ejemplo, la facultad que tiene el organismo para nombrar a sus empleados, eso es irrebatible. Naturalmente, la Junta puede oír en ese aspecto alguna sugerencia, pero no está obligada a complacer a la oposición en este aspecto, porque entonces sería lo mismo que poner a la oposición a que dirige el proceso, a los partidos de oposición, y la Junta no puede ceder en ese aspecto. Esa es una facultad intrínseca de la Junta, nombrar su funcionario, porque la oposición le está pidiendo que sustituya al encargado, al director general de las juntas electorales, el señor Ramón Urbáez, que según tengo entendido tiene ahí más de 30 años en ese organismo. Pide la oposición que lo sustituya. La Junta no lo ha complacido en ese aspecto, y pienso que no, si considera que ese empleado cumple con los requisitos necesarios para el puesto, la Junta no puede estropearle su carrera a ese señor, solamente porque se lo pidan los partidos de la oposición. Lo mismo ocurre con el mayor general Juan José Otaño, que es el director de la Policía Electoral. La oposición, todavía hoy los partidos de la oposición están solicitando que ese señor sea sustituido, pero de acuerdo a los informes que nosotros tenemos, ese es un militar que ha alcanzado esa posición de mayor general, siguiendo todo el escalafón de las Fuerzas Armadas.
Es más, al momento de ser designado por el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado como director de las elecciones, el director militar de las elecciones, se desempeñaba como director de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, que es un cargo de prestigio, que ha recibido ahí, en ese cargo recibió muchísimos reconocimientos de instituciones hasta internacionales por la labor que él venía haciendo en ese aspecto. De manera que es un militar que tiene toda una carrera recorrida. La Junta no puede de buenas a primeras sugerirle al presidente, porque eso lo nombra el presidente de la República mediante un decreto, sugerirle al presidente que estropee la carrera de este oficial de la Fuerza Armada solamente por un capricho de la oposición. Lamentablemente eso no es posible, porque ¿dónde iría a parar este militar si lo sustituyen porque supuestamente se sospecha que puede ser parcial en las elecciones que vienen? Ahí la Junta y el mismo estamento estatal no puede ceder a la oposición, porque yo creo que este es un capricho innecesario de los partidos de la oposición. Lo mismo, señores, que está pidiendo también, que están pidiendo los partidos, de que la Junta le entregue la lista de concurrentes a las elecciones del 2020 o ahora de las municipales del 2024, que alegan que hubo mucha abstención en esas elecciones, que hubo alrededor del 50% de abstención o 47% de abstención, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere la oposición? Que la Junta le dé una lista de los que no votaron en esas elecciones. Pero la Junta no puede hacer eso, sino violando el derecho secreto que tiene el ciudadano. Y aquí el voto no es obligatorio. Usted va y concurre como un deber a votar, pero no es algo obligatorio por ley. Entonces, si usted airea, si la Junta le da a conocer al país o a los partidos de la oposición quién votó y quién no votó en las elecciones, estaría violentando ese derecho sagrado que tiene el ciudadano de mantener en secreto su opción de concurrir o no a las urnas. Bueno, pues están pidiendo eso y la Junta no puede ceder eso, porque ese es un dato que la Junta debe reservarlo para sí. Ningún partido político, ni el partido oficial, ni los partidos de oposición deben disponer de esa información. Bueno, entonces esos tres elementos que está pidiendo la oposición, yo pienso que es muestran en ese aspecto un poco de terquedad y de irracionalidad en hacer esta solicitud de que la Junta no puede ceder en esas demandas. Por demás, la Junta Central Electoral está haciendo un trabajo aceptable. Vi en estos días que en una rueda de prensa el propio candidato a la oposición, el expresidente Leonel Fernández, reconoció que la presidencia de la Junta lo había complacido en muchas de las solicitudes que se habían hecho, hasta tal punto, señores, de que, por ejemplo, entre la Fuerza del Pueblo y la Junta hay un match ahora mismo. La Junta Central Electoral acoge en primera instancia el dictamen del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que no se había cumplido con la cuota femenina y también con el asunto de respetar los procesos internos de los partidos en la planilla que presentó para la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Entonces la Junta lo acoge, el Tribunal Superior Electoral. Bueno, pues la Fuerza del Pueblo vuelve y le envía otra lista y la Junta tiene que devolvérselo, pero entonces vuelve y remacha sobre la misma lista, violentando la resolución del Tribunal Superior Electoral. Es decir, es un match que se ha mantenido y que ha retrasado, debe haber retrasado, en cierto modo, la impresión de las boletas de la Junta. Entonces la Junta, en cierta forma, tiene que tener un poco de firmeza cuando asume posiciones, porque la va a necesitar ahora cuando se dé a conocer el resultado electoral. De manera que yo creo que algunos de los demandas que está pidiendo la oposición son irracionales y la Junta debe mostrar mayor firmeza en sus decisiones siempre que estén apegadas a las normas y a las leyes de la República. Francis.